Drew Berry aprendió a leer a las personas en los hogares de acogida. Pasó por 7 familias distintas antes de cumplir 18 años, y cada una le enseñó que la confianza era una moneda que debía gastarse con cuidado. Construyó su primera aplicación en el laboratorio de informática de una biblioteca, una plataforma logística que ayudaba a pequeños negocios a optimizar sus rutas de entrega. 5 años después, Rosemart estaba valorada en $40 millones, y Drew había cambiado su pequeño estudio en Queens por una elegante casa de piedra en Brooklyn Heights. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Conoció a Victoria Lord en una gala benéfica a la que, en realidad, no tenía nada que hacer. Ella era todo lo que él no era. Dinero antiguo, colegios privados, un árbol genealógico con raíces anteriores a la guerra civil. Su padre, Stewart Day, era dueño de Day Properties, un imperio inmobiliario que se extendía por 3 estados. Cuando los ojos color esmeralda de Victoria se cruzaron con los suyos al otro lado de la fuente de champán, Drew sintió algo que no había sentido desde la infancia, la posibilidad de pertenecer a algún lugar. La boda fue en los Hamptons. Stewart alzó su copa y habló de cómo la familia lo era todo, de cómo Drew ya era un Day en todo salvo en el apellido. Su hijo, Mason, nació 2 años más tarde. El niño heredó el cabello oscuro de Drew y los rasgos finos de Victoria. A los 6 años, Mason era curioso, dulce, y adoraba construir estructuras imposibles con sus bloques. Drew notó la primera grieta 6 meses atrás. Volvió temprano de una reunión del consejo y encontró a Mason sentado completamente inmóvil en el sofá del salón, con las manos pequeñas cruzadas sobre el regazo. La tablet descansaba en la mesa, con la pantalla apagada. «Hola, campeón», dijo Drew, aflojándose la corbata. «¿Qué haces?» Mason no lo miró. Esperando a que mamá diga, «Puedes jugar». «¿Y dónde está mamá?» «Arriba, con el abuelo Stewart». Drew frunció el ceño. Victoria sabía que los martes él llegaba antes. ¿Qué hacía Stewart allí? Pero cuando subió, los encontró hablando tranquilamente de una recaudación de fondos para la Sociedad de Preservación Histórica de Victoria. Stewart le dio una palmada en el hombro, lo llamó hijo, y todo pareció normal. Excepto que no lo era. Mason empezó a encogerse cuando Victoria alzaba la voz. Se volvió más callado, más retraído. Cuando Drew le preguntó a Victoria, ella lo minimizó con una risa. «Es solo una fase. Papá, tú también eras sensible a su edad, ¿verdad?» Stewart asintió con aire solemne. «Un chico serio. Ya se endurecerá». Drew quiso creerles. Eran su familia. Sabían criar niños. Los Day llevaban generaciones haciéndolo. ¿Quién era él para cuestionarlos? Solo un antiguo niño de acogida. El viaje a Seattle debía durar 3 días. Drew estaba cerrando una fusión con una empresa de computación en la nube. La noche antes de irse, arropó a Mason. El niño le rodeó el cuello con los brazos. «No te vayas, papá. Volveré antes de que te des cuenta», prometió Drew. 3 días. Iremos a Coney Island cuando regrese. El abrazo se apretó. «Prométemelo». «Te lo prometo». En el avión, Drew revisó documentos de adquisición y apenas notó cómo pasaban 5 horas. Aterrizó en Seattle a las 2 de la tarde, hora local. Se registró en el Fairmont Olympic y estaba revisando contratos cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció Secure View Systems, la empresa de seguridad que monitoreaba su casa en Brooklyn. «Señor Berry», habla Janet, de Secure View. «Necesitamos que acceda a su cuenta de inmediato. Hemos detectado algo en la cámara del garaje que requiere atención urgente». El estómago de Drew se hundió. «¿Es un robo?» «Señor, no puedo describirlo por teléfono. Por favor, abra la transmisión». Abrió el portátil con manos temblorosas. Clicó en la cámara del garaje, esperando ver cristales rotos o intrusos enmascarados.
Lo que vio le congeló la sangre. El garaje había sido convertido en sala de juegos el año anterior. Colchonetas de colores cubrían el suelo. El baúl de juguetes de Mason estaba en la esquina. En el centro del encuadre, una cuerda colgaba de una viga del techo. Stewart Day sostenía un extremo. Mason colgaba boca abajo, con los tobillos atados. Su rostro, amoratado y cubierto de lágrimas. La boca abierta en un grito que Drew no podía oír. Las cámaras no grababan audio. Victoria estaba junto a su padre, con los brazos cruzados, diciendo algo con el rostro encendido de furia. Luego se giró, caminó hacia el banco de trabajo y regresó con el cinturón de cuero de Drew, el caro, el que ella le había regalado por Navidad. Se lo entregó a Stewart. Él lo probó contra su palma. Y golpeó. El cuerpo de Mason se sacudió. Sin sonido, Drew vio a su hijo gritar. 4 mujeres estaban al fondo, móviles en alto. Drew las reconoció, primas de Victoria por parte de su padre. Anita Day y las hijas de la hermana de Stewart, Sherry, Kelly y Christy. Estaban grabando. Christy se reía. Drew vio a Mason vomitar. Vio cómo Stewart lo alzaba más. Vio a Victoria consultar su teléfono con una indiferencia helada. La marca de tiempo decía, hoy, 6:47 p.m., hora estándar del este. 23 minutos atrás. Las manos de Drew se movieron antes de que su mente reaccionara. Marcó un número que había memorizado, pero nunca usado. Sonó una vez. Señor Berry, respondió una voz firme y profesional. Rafael Houston, jefe de una empresa de seguridad privada que Drew había contratado una sola vez, 3 años atrás, cuando un ex empleado descontento amenazó con filtrar código confidencial. Rafael lo resolvió con discreción impecable. Necesito una extracción, dijo Drew. Su voz sonaba extrañamente calmada. Mi hijo. 6 años. Brooklyn Heights. Recitó la dirección. Hay 6 hostiles, un hombre mayor, una mujer adulta y 4 mujeres adultas. Están torturándolo. ¿Avisamos a la policía? No. La palabra salió dura. Esto lo gestiono yo. Quiero a mi hijo a salvo. Y a ellos contenidos hasta que llegue. Entendido. Estamos a 17 minutos. Necesito acceso al sistema. Ya lo tiene. Los dedos de Drew volaron sobre el teclado, otorgando credenciales completas. Control total. Cámaras, cerraduras, todo. Hay una habitación segura en el sótano. Lleven allí a Mason. Nadie entra ni sale. Hizo una pausa. ¿Y los hostiles? Su mandíbula se tensó. Reduzcanlos. No me importa cómo. Colgó y llamó a recepción. Habitación 1847. Necesito un coche a Boynefield de inmediato. No importa el precio. 12 minutos después, Drew iba en la parte trasera de un Mercedes mientras el perfil de Seattle se desdibujaba. Sonó el teléfono. Rafael. Estamos dentro. El objetivo está asegurado. Está aterrorizado, pero físicamente intacto. Lesiones visibles, hematomas y marcas. No me importa lo que digan. Átenlos. Sin teléfonos. Quiero que estén exactamente donde los deje cuando llegue. Copiado. Drew miró la foto en su pantalla bloqueada, Mason sonriendo, desdentado, junto a un castillo de arena que habían construido el verano anterior. Su mano temblaba. No de miedo. De una rabia tan pura que quemaba como un cable eléctrico vivo. Le había dado todo a Victoria. Había permitido que Stewart dictara decisiones. Había ignorado su instinto. Y ellos habían usado esa confianza para destrozar a su hijo. El Mercedes se detuvo junto a un Gulfstream G650. Drew subió la escalerilla sin mirar atrás. La piloto, una mujer de mirada afilada y mechones grises en el cabello, asintió una sola vez. Señor Berry, tenemos plan de vuelo hacia Teterboro. 2 horas y 5 minutos de trayecto.
Entiendo que el tiempo es crítico. Cada segundo cuenta. Los motores del jet ya rugían. Cuando Drew aterrizó, Mason estaba en la habitación segura del sótano. Rapael lo recibió en la puerta, con el gesto cuidadosamente neutro. Tenía el cuerpo macizo, el cabello muy corto y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Su hijo está con mi médica. No hay huesos rotos. Presenta hematomas extensos en la espalda, las piernas y los brazos. Marcas de cinturón. Quemaduras de cuerda en los tobillos. Y señales de abusos anteriores, moretones cicatrizados, pequeñas cicatrices antiguas. Esto no fue la primera vez. La visión de Drew se tiñó de rojo en los bordes. Llévame con él. El salón parecía una escena del crimen. Stewart estaba sentado en el sofá de cuero italiano, con las manos atadas a la espalda. Victoria a su lado. Su compostura perfecta, por fin resquebrajada. El rímel le corría por el rostro. Las 4 primas estaban en sillas, todas inmovilizadas, ahora en silencio. La voz de Stewart retumbó. Drew, gracias a Dios que estás aquí. Esto es una locura. Estos matones irrumpieron en nuestra casa. Drew pasó de largo sin decir palabra. Bajó hacia el sótano. Mason estaba envuelto en una manta térmica, sentado en el borde de una camilla. Una mujer con equipo táctico, la médica, dio un paso atrás cuando Drew se acercó. Los ojos del niño eran enormes, enrojecidos. «Papá». Drew se arrodilló y lo abrazó con infinito cuidado. Mason rompió a llorar. No eran los sollozos desesperados del vídeo, sino sonidos bajos, quebrados, que dolían más que cualquier grito. «Estoy aquí», susurró Drew. «Estoy aquí. Estás a salvo. Te lo prometo, Mason. Estás a salvo». El niño hundió el rostro en su hombro. «Intenté portarme bien. Lo intenté muchísimo. Eres bueno. Eres perfecto. Nada de esto fue tu culpa». Lo sostuvo hasta que el llanto se apagó, hasta sentir su respiración calmarse. La médica se acercó en voz baja. «Debería llevarlo a un hospital. Hay que documentar las lesiones». «Aún no». Drew levantó la mirada. «Rapael, necesito que los retengas aquí durante 72 horas. ¿Puedes hacerlo?» Rapael arqueó una ceja. «Eso es secuestro, señor Berry. Sé perfectamente lo que es. ¿Puedes hacerlo?» Un silencio breve. «La propiedad tiene excelente insonorización. Mi equipo puede asegurar el perímetro. 72 horas. Sin intervención policial. Después de eso, nunca estuvimos aquí». Drew asintió. «Bien. Y Rapael, no comen ni duermen a menos que yo lo indique». La voz de Victoria atravesó la casa. «Drew, por favor. Esto es un malentendido». Él no respondió. Subió con Mason hasta el dormitorio principal, su habitación, la que compartía con Victoria. Cerró con llave y marcó a la doctora Joanna Scott, la pediatra de Mason. «Doctora Scott, soy Drew Berry. Necesito que venga a mi casa de inmediato. Mason ha sido herido. Tengo pruebas de abuso prolongado y necesito que lo documente esta misma noche». La doctora no perdió tiempo. «Estaré allí en 20 minutos». Drew sentó a Mason con suavidad en la cama. «Campeón, necesito que me cuentes todo. ¿Desde cuándo el abuelo Stewart te hace esto?» El labio del niño tembló. Desde que empezaste a viajar más. Desde hace meses». Drew había expandido Rootsmart a 3 nuevos mercados. Se ausentaba al menos una vez por semana. ¿Qué pasaba cuando yo me iba? Mamá llamaba al abuelo. Venía con la tía Anita y las primas. Decían que yo era malo, que necesitaba disciplina. Su voz cayó a un susurro. El abuelo decía que tú eras demasiado blando. Que los hombres Day de verdad eran duros. «Tú no eres un Day», dijo Drew, en voz baja. «Eres un Berry». El abuelo decía que por eso necesitaba que me arreglaran.
Sonó el timbre. Rafael se encargó mientras Drew permanecía junto a su hijo. La doctora Scott llegó con su maletín y una expresión sombría. Examinó a Mason con método impecable, registrando cada hematoma, cada marca, cada quemadura de cuerda. Cuando fotografió cicatrices antiguas en las costillas, huellas desvanecidas que Drew jamás había visto, su mano vaciló apenas. «Señor Berry», dijo en el pasillo. «Estoy legalmente obligada a reportar esto». «Lo sé. Pero le pido que me conceda 48 horas primero». «Eso no es». «Por favor». Drew sostuvo su mirada. «No le pido que lo oculte. Le pido que me permita gestionarlo a mi manera antes. Luego podrá denunciar, declarar, lo que necesite. Pero deme 2 días». La doctora lo estudió en silencio. 48 horas. Ni un minuto más. Y si ese niño necesita hospitalización, lo llevará. No me interpondré. Le dejó copias de toda la documentación. Drew las guardó en la caja fuerte de la casa y regresó al dormitorio. Mason dormía por fin, rendido por el agotamiento. Drew se sentó a su lado, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba, y permitió que los pensamientos lo alcanzaran. Victoria provenía del dinero, pero los Day no eran solo ricos, eran legado. El bisabuelo de Stewart había levantado Day Properties desde cero, cuando Brooklyn aún era campo abierto. Cada generación añadió algo más. Tenían normas, tradiciones, un código que se remontaba a 100 años. Drew jamás encajó en ese molde. Nuevo rico. Sin pedigrí. Sin historia familiar. Lo aceptaron porque Victoria lo quiso, pero nunca lo integraron de verdad. Y Mason, medio Berry, medio Day, era peor a sus ojos, un heredero imperfecto. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Archivos de vídeo subidos al servidor seguro. Código de acceso, Mason 2024. Drew accedió. Decenas de vídeos. Meses enteros. Las primas habían documentado todo, almacenándolo en una nube privada. Se obligó a mirar. En uno, Stewart sermoneaba a Mason sobre los estándares de la familia Day mientras el niño permanecía rígido, lágrimas resbalando por su rostro. En otro, Victoria corregía sus modales arrojando su plato al suelo y obligándolo a comer como un animal, entre risas. En un tercero, lo encerraban durante horas en el garaje oscuro por derramar zumo. Los archivos estaban etiquetados, organizados por fecha. Enseñando respeto. Sesión de disciplina. Corrección por mentir. Metódicos. Calculados. No era violencia nacida de la ira. Era una campaña deliberada para quebrar a su hijo. Drew cerró el portátil antes de destrozar la pantalla de un golpe. Abajo, Rafael había separado a los cautivos. Drew encontró a Stewart en el despacho, aún inmovilizado, sentado ahora en su propia silla. «Estás cometiendo un error terrible», dijo Stewart, con su voz autoritaria de siempre. Intentaba ayudar al chico. «Eres demasiado permisivo, Drew. Un niño necesita disciplina. Lo colgaste del techo por los tobillos. Hice lo que mi padre hizo conmigo. Y el suyo con él. Así aprenden fortaleza los hombres Day». Drew se apoyó en el escritorio. «Tú no eres su padre. Yo lo soy». Stewart lo miró con desprecio. «Y mira lo blando que lo crías. Llora cuando alzas la voz. Tienes 6 años. Exactamente. Es cuando se forja el carácter». El rostro de Stewart se endureció. «Te he visto mimarlo durante años. Victoria y yo acordamos que había que hacer algo. Te estábamos haciendo un favor». La risa de Drew fue gélida. «¿Un favor?» Stewart sostuvo su mirada. «Tú vienes de la nada. No entiendes cómo se cría a un niño de calidad. Le enseñábamos lo que tú no podías. Lo estaban torturando. Lo hacíamos fuerte». Drew se apartó del escritorio y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. «Dime algo»,
Stewart. ¿Tu padre te colgaba boca abajo mientras otros lo grababan para divertirse? Silencio. ¿Tu madre le entregaba el cinturón sonriendo? ¿Tus primas se reían mientras tú vomitabas de miedo? Esto es distinto. No, dijo Drew, en voz baja. No es disciplina. No es tradición. Es crueldad. Y lo disfrutabas. Dejó a Stewart balbuceando y encontró a Victoria en el comedor. Sin su seguridad habitual parecía más pequeña, encorvada en la silla, el vestido de diseñador arrugado. Drew, por favor, escúchame. ¿Desde cuándo lo odias? Victoria parpadeó. ¿Qué? ¿Desde cuándo odias a Mason? No lo odio. Lo amo. No. La voz de Drew fue plana. He visto los vídeos, Victoria. Todos. Te vi tirar su cena al suelo. Te vi darle a tu padre un cinturón y decirle que usara el más grueso. Eso no es amor. La fachada de Victoria se agrietó aún más. No entiendes. Papá dijo. No me importa lo que dijo tu padre. Drew la interrumpió con calma helada. Eres su madre. Debías protegerlo. Lo protegía de volverse débil como... Se detuvo. ¿Como yo? Terminó Drew. De eso se trata, ¿verdad? Te casaste por debajo de tu mundo y ahora te avergüenzas. Así que decidiste arrancarle eso a golpes a nuestro hijo. El rostro de Victoria se endureció. La familia Day tiene estándares. Requisitos. Mason debía cumplirlos. Tiene 6 años y ya muestra tu influencia, tu blandura. Hizo un gesto despectivo. Mentalidad de hogar de acogida. Luego lo miró con frialdad cortante. ¿Sabes qué dice la familia sobre ti, Drew? Te llaman el experimento de Victoria. Apuestan cuánto tardarás en humillarnos en público. Ahí estaba. La verdad desnuda bajo sonrisas y galas benéficas. Drew asintió despacio. Bien. Gracias por tu honestidad. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Salió mientras ella lo llamaba. Rafael aguardaba en el pasillo. Señor Berry, las primas piden abogados. Que pidan lo que quieran. ¿Qué averiguaste de ellas? Rafael consultó su tablet. Anita Day, 52 años. Sobrina de Stewart. Divorciada. Vive de un fideicomiso. Sherry Day, 28. Aspirante a influencer. 47.000 seguidores en Instagram. Kelly Day, 31. Trabaja en Day Properties, relaciones comunitarias, básicamente organiza eventos. Christy Day, 25. Desempleada. Recientemente excluida de su fideicomiso por motivos no revelados. Hizo una pausa. Las 4 viven en propiedades de Stewart o de Day Properties LLC. Completamente dependientes de él. Drew esbozó una sonrisa sin humor. Interesante. Pasó el resto de la noche en la habitación de Mason, observando a su hijo dormir y trazando planes. Al amanecer, tenía el esbozo de algo que se sentía correcto. No justicia. El sistema legal lo llamaría venganza. Pero Drew había aprendido, en los hogares de acogida, que a veces el mundo no te concede justicia. A veces debes crear la tuya. La doctora Scott regresó por la mañana acompañada de un colega, el doctor Alfredo Moss, psicólogo infantil. Pasaron 2 horas con Mason y luego hablaron en privado con Drew. Su hijo ha sufrido abuso psicológico severo durante aproximadamente 4 meses, explicó Moss. Abuso físico durante al menos 3. Presenta signos de trauma complejo, hipervigilancia, respuestas de sobresalto, episodios disociativos. Ha sido condicionado a creer que es defectuoso y merece castigo. Drew tragó saliva. ¿Puede recuperarse con terapia adecuada y un entorno seguro? Sí. Los niños son extraordinariamente resilientes. Moss se inclinó hacia adelante. Pero no puede volver a estar cerca de esas personas. Nunca. Ni su madre, ni su abuelo. El daño es profundo.
Drew asintió. Ya lo sabía. Gracias, doctor. Cuando se marcharon, bajó al sótano. El equipo de Rapael había instalado un centro de mando. Los monitores mostraban cada habitación. Drew observó a Stewart caminando como un animal enjaulado. A Victoria, inmóvil, perdida en la pared. A las primas, apiñadas, susurrando. Rapael, necesito todo sobre los negocios de Stewart Day. Cada operación, cada propiedad, cada vínculo financiero. Lo quiero esta noche. Es mucha información. Una vez me dijiste que tu equipo podía vulnerar la seguridad de un banco en 6 horas. Esto es una inmobiliaria. Apostaría a que su ciberseguridad es peor. Rapael sonrió. Lo tendrás en 4. A mediodía, Drew hizo su primera llamada. Tony, soy Drew Berry. Necesito un favor. Tony Payá era fiscal federal. Se habían conocido por contactos empresariales y compartían algo más profundo. Ambos habían crecido en el sistema de acogida. Drew, qué gusto escucharte. ¿Qué ocurre? Hipotéticamente, si alguien tuviera vídeos que prueban abuso infantil, ¿cuál sería la mejor forma de asegurar el máximo castigo? Silencio largo. No es hipotético, ¿verdad? No. ¿Estamos hablando de Mason? Sí. La voz de Tony se endureció. ¿Qué necesitas? Drew expuso todo con precisión. Vídeos, informes médicos, patrón sistemático. Tony escuchó sin interrumpir. Bien. Esto es lo que harás. Documentas todo, que parece que ya lo hiciste. Contratas un abogado especializado en protección infantil. Solicitas custodia de emergencia y orden de alejamiento. Y dejas que el sistema actúe. El sistema es lento. Drew, conozco ese tono. Sea lo que sea que estés pensando. Estoy pensando, respondió Drew con cautela, que Stewart Day tiene conexiones políticas. Que Day Properties financia campañas judiciales. Que tal vez el sistema no funcione igual para mí que para ellos. Puede que tengas razón. Pero tomarte la justicia por tu mano te llevará a prisión. No planeo nada ilegal, Tony. Solo quiero asegurar consecuencias. Drew. Gracias por el consejo. Te llamaré. Colgó antes de que Tony insistiera. El teléfono vibró al instante. Mensaje de Rapael. Ya tengo todo. Necesitas ver esto. Drew bajó al sótano. Rapael había desplegado documentos financieros sobre la mesa como un mapa de guerra. Stewart Day está endeudado hasta el cuello. Day Properties parece sólida desde fuera, pero está construida sobre deuda. Ha hipotecado activos para financiar nuevos desarrollos. 3 proyectos clave están retrasados y excedidos de presupuesto. Está a 60 días de una llamada de margen que podría derrumbar todo el imperio. ¿Cómo lo oculta? Contabilidad creativa y favores políticos. Tiene jueces, concejales y un senador estatal protegiéndolo. Han bloqueado auditorías, aprobado excepciones imposibles. Drew estudió los papeles. ¿Qué pasaría si esto se hiciera público? Sus acreedores entrarían en pánico. Los bancos ejecutarían préstamos. Day Properties caería en quiebra en menos de una semana. Rapael señaló otra hoja. Y Stewart ha garantizado personalmente la mitad de estas deudas. Perdería todo: la casa en Brooklyn Heights, la residencia en los Hamptons, el apartamento de Miami. Drew sonrió con frialdad. Perfecto. Victoria está protegida técnicamente por el acuerdo prenupcial. Pero la mayor parte de su patrimonio está en acciones de Day Properties y en un fideicomiso controlado por Stewart. Si la empresa cae, su fortuna cae con ella. Y las primas están en la misma situación, continuó Rapael. Todas dependen de la generosidad de Stewart. Sin empresa, sin dinero. El plan de Drew encajó como una pieza perfecta. Rapael, necesito que filtres esto a 3 periodistas concretos. Reporteros financieros, de los que adoran las historias de corrupción.
Pero debe parecer que viene desde dentro de Day Properties. Un informante. No yo. ¿Y su hijo? ¿Y el divorcio? Esa es la fase 2. Primero les quito el poder. Después, la libertad. Antes de la medianoche comenzaron a publicarse los primeros artículos. El imperio de Day Properties, construido sobre fraude. El titular se desplegó en el New York Financial Journal. El reportaje detallaba préstamos sospechosos, conexiones políticas y desarrollos retrasados. Al amanecer, otros 3 medios replicaban la noticia. Drew observó la reacción de Stewart en los monitores. En menos de una hora pasó de la furia al pánico. Su teléfono, clonado por el equipo de Rapael, no dejaba de iluminarse. Acreedores, inversores, abogados. Victoria estaba más callada. Sentada en su habitación asignada, mirando a la nada, secándose las lágrimas de vez en cuando. Drew no sintió nada al verla llorar. Ella había entregado un cinturón mientras su hijo gritaba. Las primas, en cambio, eran puro ruido. Anita exigía a su abogado. Sherry lloraba por sus seguidores de Instagram. Kelly y Christy cuchicheaban sobre lo que aquello significaba para sus asignaciones. Ninguna preguntó por Mason. Drew regresó a la habitación de su hijo. Mason estaba despierto, construyendo algo con sus bloques. Torres, murallas. ¿Qué haces, campeón? Un castillo, para que nadie pueda entrar. El corazón de Drew se resquebrajó un poco más. Se sentó en el suelo junto a él. ¿Sabes qué? Es una idea brillante. Todo el mundo necesita un castillo seguro. Mason lo miró con seriedad. Papá, ¿el abuelo Stewart y mamá van a volver? Drew eligió cada palabra. No, Mason. Nunca volverán a hacerte daño. Te lo prometo. ¿Y si lo intentan? Entonces los detendré. Ese es mi trabajo. Mantenerte a salvo. Y soy muy bueno en mi trabajo. Mason lo pensó un instante y añadió otro bloque a la muralla. Vale. La doctora Scott había dejado indicaciones claras para cuidados sensibles al trauma. Constancia, seguridad, validación. Drew podía hacerlo. Lo había aprendido en carne propia, en hogares donde nadie cuidaba de nadie. Sabía lo que Mason necesitaba porque él mismo lo había necesitado. Sonó su teléfono. Tony Paya. Drew, ¿qué hiciste? No sé de qué hablas. La exposición sobre Day Properties. Fuiste tú. Fue buen periodismo. Drew. Tony, necesito un favor. Uno real esta vez. Quiero al mejor abogado de familia de Nueva York. Alguien que no tema enfrentarse a familias poderosas. Tony suspiró. Conozco a alguien. Janine McCann. Es implacable. El año pasado se enfrentó a los Rothstein. Ganó custodia completa y orden de alejamiento. ¿Puedes presentarnos? Te envío su número. Pero Drew, sé inteligente. No les des munición. Siempre lo soy. Colgó y escribió a Janine McCann. La respuesta llegó en minutos. Podemos vernos mañana, a las 9 de la mañana. Traiga toda la documentación. Drew levantó la vista hacia Rapael. Estamos en el límite de las 48 horas. Hora de que la doctora Scott haga su reporte. Hizo una pausa. Y nuestros invitados se quedan hasta nuevo aviso. Rapael asintió. No se moverán. Janine McCann era exactamente como Tony la describió. Aguda. Directa. Totalmente indiferente al apellido Day. Revisó las pruebas en su despacho. Su expresión se volvió cada vez más oscura. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo por fin. Los vídeos por sí solos bastarían. Sumemos los informes médicos, la evaluación psicológica y el patrón de conducta, obtendrá custodia completa y una orden de alejamiento permanente. Le sostuvo la mirada. La única incógnita es si Victoria enfrentará cargos penales. ¿Y Stewart? ¿Y las primas? Cargos penales,
Sin duda. Poner en peligro a un menor como mínimo. Posible agresión. La fiscalía querrá este caso. ¿Cuánto tiempo? La audiencia de custodia de emergencia puede celebrarse mañana mismo. Presentaré la solicitud esta tarde. La orden de alejamiento irá en paralelo. La causa penal tardará más, pero no más de 2 semanas. Drew asintió. Hágalo. Y Janine, quiero que Victoria no obtenga nada. Ni custodia, ni visitas. Con estas pruebas, eso no será un problema. Se inclinó hacia adelante. Pero tenga cuidado. Los Day están bien conectados. Lucharán sucio. Yo también. Al regresar a Brooklyn Heights, los manifestantes ya comenzaban a concentrarse. Las acusaciones de abuso, combinadas con el escándalo financiero, habían corrido como pólvora. Furgonetas de prensa alineaban la calle. Rafael lo recibió en la entrada. El circo mediático empeora. Déjalos mirar. Drew avanzó. Los Day construyeron su imperio sobre la reputación. Es hora de ver cómo arde. En la cocina, Mason desayunaba con una médica. Panqueques. Piernas balanceándose bajo la mesa. Al ver a Drew, su rostro se iluminó. Papá, la señorita Sara hizo panqueques con forma de dinosaurio. Ya lo veo. ¿Me guardaste alguno? Solo el T-Rex. Los otros estaban demasiado ricos. Drew revolvió su cabello y sintió algo aflojarse en su pecho. Después de todo, Mason aún podía sonreír. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Te arrepentirás. SD. Drew respondió. Nos vemos en los tribunales. La respuesta fue inmediata. No tienes idea de con quién te enfrentas. Drew escribió. Tú tampoco. Bloqueó el número. Rafael apareció en la puerta. El juez concedió la audiencia de emergencia mañana a las 2 de la tarde. Janine dice que es un magistrado íntegro. Aún no comprado. Perfecto. La fiscalía ha abierto investigación. Quieren entrevistar a Mason, pero el Dr. Moss recomienda esperar unos días. Drew asintió. Todo se movía. La maquinaria ya estaba en marcha. Esa noche, la imagen policial de Stewart Day abrió los informativos. Cargos. Poner en peligro a un menor. Agresión. Conspiración. Victoria fue acusada como cómplice. Las primas, interrogadas. Drew observó las noticias con Mason dormido sobre su hombro. Las acciones de Day Properties se desplomaban. Demandas. Acreedores. El imperio derrumbándose en tiempo real. Sonó el teléfono. Número oculto. ¿Crees que has ganado? La voz de Victoria rezumaba veneno. Has destruido a mi familia. Mi padre está arruinado. Pero jamás te quedarás con Mason. Los tribunales verán lo que eres, un hombre vengativo que secuestró a su propia esposa. No secuestré a nadie. La voz de Drew fue de acero. Protegí a mi hijo de quienes lo maltrataban. Los Day tienen un poder que no imaginas. Conexiones. Tenían. Drew corrigió con calma. Las conexiones desaparecen cuando el dinero se evapora. Y tu dinero se fue. Day Properties está en quiebra. Los activos de Stewart, congelados. Jueces y políticos corren para desvincularse. Silencio. Luego, más bajo. Hice lo que creí correcto. Torturaste a nuestro hijo. Quise hacerlo fuerte. Ya lo era. Drew miró a Mason dormido. Lo bastante fuerte para sobrevivirte. Colgó. Y bloqueó ese número también. Drew cargó a Mason hasta la cama, lo arropó con cuidado y se sentó en la silla junto a la ventana. Afuera, las furgonetas de prensa seguían allí. Cámaras apuntando a la casa como ojos acusadores. Aquel era su castillo ahora. Sus muros. Y nadie iba a cruzarlos. La audiencia del día siguiente fue rápida y contundente.
Janine McCann presentó los vídeos, los informes médicos, la evaluación psicológica. El abogado de Victoria, designado por el tribunal, pues ya no podía costear defensa privada, intentó argumentar que Drew había exagerado, que los métodos de la familia Day eran disciplina tradicional. El juez observó exactamente 30 segundos de uno de los vídeos antes de interrumpir. Consejero, si vuelve a llamar disciplina tradicional a colgar a un niño de 6 años boca abajo mientras lo golpean con un cinturón, lo declararé en desacato. Silencio absoluto en la sala. Se concede al señor Berry la custodia legal y física completa. La señora Berry queda privada de todo régimen de visitas, pendiente del resultado de los procesos penales. Se dictan órdenes de alejamiento contra la señora Victoria Berry, el señor Stewart Day. Consultó sus notas. Anita Day, Sherry Day, Kelly Day y Christy Day. Ninguna de las partes mencionadas podrá acercarse a menos de 500 pies del menor o del señor Berry. Orden permanente hasta nueva resolución judicial. El mazo descendió. Caso cerrado. Drew salió del juzgado con la mano de Mason en la suya. Janine a un lado. El equipo de Rafael creando un escudo frente a los reporteros. Victoria permanecía en las escaleras, desorientada. Stewart Day esperaba en una celda preventiva en el centro. Fianza fijada en $2 millones. No podía pagarla. Todos sus activos estaban congelados o embargados. Las primas enfrentaban sus propios desastres. Sherry perdió patrocinadores cuando los vídeos se filtraron. Kelly fue despedida de Day Properties, ahora bajo administración judicial. Christy y Anita terminaron en un motel tras la incautación de sus propiedades. Todo lo construido sobre la crueldad se desmoronó. Pero Drew aún no se sentía satisfecho. Sí, aquello era justicia. Pero no bastaba. 3 semanas después, Drew recibió a un visitante en su despacho. Brandon Norton, documentalista reconocido por sus investigaciones sobre abuso y corrupción. Quiero contar la historia de Mason, dijo Brandon. No para explotarla. Para mostrar cómo el abuso puede ocultarse incluso en familias con poder y dinero. Cómo se encubre gracias a influencias y contactos. Hizo una pausa. Puede ayudar a otros niños. Presionar al sistema. Recordarle al mundo que el abuso no distingue clases sociales. Drew lo pensó. Quiero control editorial. El rostro de Mason no se muestra. Su nombre permanece en privado. El foco estará en los adultos. Hecho. Y todos los beneficios irán a una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Para niños en hogares de acogida y víctimas de abuso. Defensa legal, terapia, vivienda. Brandon extendió la mano. Tenemos un acuerdo. El documental se estrenó 6 meses más tarde. Detrás de las puertas Day. Se convirtió en un fenómeno cultural. Incluía fragmentos de vídeo, entrevistas con especialistas y el testimonio de Drew sobre cómo no detectó las señales a tiempo. El final mostraba actualizaciones. Stewart Day, condenado por todos los cargos, 15 años de prisión. Victoria Berry, condenada como cómplice, 3 años de libertad condicional y pérdida permanente de la custodia. Las primas, sentencias reducidas y libertad condicional. Day Properties fue disuelta. El apellido Day, antes sinónimo de prestigio, quedó marcado como símbolo de abuso encubierto por riqueza. Drew destinó parte de las ganancias de Lootsmart a la creación de la Fundación Mason Berry. En su primer año, 200 niños rescatados de entornos abusivos. 500 más recibieron terapia especializada. Mason, ahora de 7 años, acudía a terapia 2 veces por semana con el Dr. Moss. Las pesadillas disminuyeron. Los sobresaltos desaparecieron. Volvía a ser un niño. Desordenado. Ruidoso. Feliz. Una tarde, Drew lo encontró en el salón construyendo con bloques. Ya no era un castillo. Era algo abierto, amplio, con puentes entre distintas zonas. ¿Qué haces, campeón? Una ciudad,
donde todos pueden visitarse. Drew sonrió y se sentó a su lado. Suena perfecto. Mason añadió otro bloque y alzó la vista. Papá, ¿ahora estamos a salvo? Drew lo miró. Y por primera vez desde aquella llamada de la empresa de seguridad, lo creyó de verdad. Sí, campeón. Estamos a salvo. Los muros de su castillo podían caer. Las puertas podían abrirse. Porque la verdadera fortaleza no consistía en aislarse del mundo, sino en saber a quién permitir entrar. Mason se apoyó en su hombro. Drew lo rodeó con un brazo. Afuera, la casa de Brooklyn Heights permanecía serena. Sin cámaras. Sin protestas. Solo un hogar donde padre e hijo aprendían a vivir de nuevo. Los Day intentaron quebrarlos. En su lugar, se quebraron a sí mismos contra la determinación de Drew de proteger lo que más importaba. Y entre las ruinas de aquel imperio nació algo mejor. Una base construida no sobre poder o prestigio, sino sobre la protección de niños como Mason. Eso sí que se sentía como victoria. Eso sí que se sentía como hogar. Y aquí termina esta historia. ¿Qué te pareció? Me encantaría leerte en los comentarios. Si disfrutas este tipo de relatos, considera suscribirte al canal. Significa muchísimo para nosotros. Para más historias como esta, revisa los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos en el próximo.